una partitura musical y el libreto de la obra Hamlet de William Shakespeare. Ambas cosas, la música y el teatro, tienen establecidos por los autores ciertas pautas inamovibles. En la música es, las notas, que no se pueden cambiar, y en el teatro es el texto dramático, que debería ser respetado siempre al pie de la letra. Se trate de un clásico como Shakespeare o de un autor contemporáneo. En ambos casos hay un cierto margen de libertad para el intérprete, para el director que dirija una partitura musical y para el director de teatro que ponga en escena un drama como por ejemplo Hamlet. Hay un margen de libertad, pero que debe ser tan cuidado, manejado con tanto rigor, digamos. En esta serie de videos sobre el teatro que yo hice, cuando alguna vez fui joven, tengo hoy 81 años, soy Ariel Quiroga, quiero hablar de aquellas obras que elegí poner en escena, pero que al abordarlas sentí mucho miedo por cómo utilizar ese margen de libertad, cómo llegar a poder decir esta apuesta es absolutamente creación mía, pero habiendo respetado con absoluto rigor no solo el texto dramático, sino la propuesta sociológica del autor. Toda obra dramática, de la época que sea, encierra un significado social sobre la época que refleja el texto dramático. Y eso es lo que no puede ser tergiversado o utilizado con demasiada libertad por el director de escena. De todo el teatro que hice en aquellos años finales de la década de 1960, comienzos de la del 70, cuando yo tenía 28, 29 años y era un director realmente tenido en cuenta tanto por el público como por la crítica, en algunos casos para alabarme mis puestas a veces con demasiada benevolencia, pero en otros casos con un ensañamiento, que era casi una forma de acicate, digamos, desafiar ese ensañamiento con que venían ya con la crítica previamente escrita algunos críticos. Y era parte del juego, digamos, de exponerse al comentario, digamos, de ser alguien que hacía cosas públicas, ya fuera teatro, música, lo que fuese, siempre está expuesto a la crítica benevolente o malintencionada. De toda esa época de teatro en que dirigí muchas obras, elegí 3 para comentar en este video, porque son las 3 obras que me dieron más miedo, que me llevaron a tener quizá ganas de no hacerlas. Mejor dicho, hay una en la que traté por todos los medios de no hacerla. Me refiero a La Arialda de Giovanni Testori, que estrené en Buenos Aires en 1968, a Magia Roja de Michel de Gelderod, que también estrené en Buenos Aires ese mismo año, pero en un horario alternativo con La Arialda. Y a El Profanador de Thierry Molnier, que estrené en Buenos Aires en 1969.
tres obras imponentes, profundas, riesgosas. La Arialda de Giovanni Testori se había estrenado unos años antes en Milán, dirigida por Luchino Visconti. Fíjense qué importante. Yo he admirado siempre a Luchino Visconti, y en este caso lo que había sucedido con la Arialda es que la censura de Milán no solo había prohibido el espectáculo después de la primera noche de representaciones, después se tuvo que volver a poder dar, pero recién un año después en Roma, sino que la noche del estreno de la Arialda en Milán, tanto Luchino Visconti como Rina Morelli, como Paolo Stoppa, que eran los responsables de esa producción, terminaron la noche en un calabozo de Milán. Bueno, yo estaba haciendo en el verano de 1967 una versión de Eurídice de Jean Anouilh que había tenido mucho éxito de crítica y público. Vinieron a verla dos productores del Canal 9 que habían comprado los derechos de la Arialda y que tenían comprometida la sala para una fecha de estreno precisa en el mes de marzo. Faltaba poco. Al final de la representación de Eurídice me esperan, me invitan a ir a su casa y cuando estamos reunidos me dicen: vos, Ariel, vas a dirigir la Arialda. Tenían un director apalabrado, pero no se habían puesto de acuerdo. Léela esta noche, me dicen, y mañana te esperamos en Canal 9 a las 2 de la tarde para empezar los ensayos. Yo me voy a mi casa, leo la Arialda y entro en pánico. Yo no puedo dirigir esto, yo no me animo, no me atrevo, no pasé la noche en vela sin dormir. La leía y cada vez me daba más miedo, me daba asco, me daba repulsión. Era una obra sucia, muy dramática, muy intensa, pero muy sucia. Claro, Giovanni Testori era un autor problemático, un autor cuestionado, muy religioso, pero cuestionado incluso por la Iglesia Católica en Italia. Y tanto Luchino Visconti como Suso Secchi D'Amico y Enrico Medioli habían utilizado para armar el guión de Rocco y sus hermanos, la hermosa película de Visconti de 1960, habían utilizado un cuento corto de Giovanni Testori, El Ponte de la Ghisolfa. O sea, el clima de la Arialda era el mismo, el clima tenebroso del Lumpen de Milán, que se muestra en Rocco y sus hermanos. Proxenetas, homosexuales, jugadores, gente de lo peor. La peor calaña de Milán está puesta en las crudas escenas de Rocco y sus hermanos y en todo el transcurso de la Arialda. La Arialda es la historia de una solterona, Arialda, que le ha jurado a su novio en el lecho de muerte que no se va a casar nunca con nadie. Y bueno, termina detestando ese juramento porque se enamora del verdulero. Pero el verdulero, que le promete amor eterno, después se enamora de una viuda que viene del sur. Y ahí está el conflicto norte-sur, tan típico de todo el cine italiano, de toda la temática de las obras italianas. Y encima Arialda, que es una solterona rencorosa, una mujer llena de fluvios de rencor, tiene un hermano homosexual, Eros, qué nombre significativo, Eros, que trabaja en los fumetti, las fotonovelas, y que por supuesto está mezclado con personajes siniestros de la noche de Milán, y un día Eros se enamora de un joven muy hermoso y le regala una motoneta y el joven se mata con la motoneta y termina la obra en una desolación absoluta
porque Arialda y Eros terminan solos, hermana y hermano, y ella clama que vengan los muertos, porque si los vivos son así, es mejor la compañía de todos los muertos. Yo tuve tanto miedo y fui al día siguiente al Canal 9 a decirles, yo no voy a dirigir esta obra. Y no, fue terrible, no la tenés que dirigir, Ariel, solamente vos podés. Bueno, sí, ¿saben por qué dirigí la Arialda? Porque el personaje de Arialda, la protagonista, lo iba a hacer Dora Ferreiro. Dora Ferreiro era una actriz que yo amaba desde mi niñez, cuando la escuchaba en las novelas del Teatro Palmolive del Aire por Radio El Mundo, haciendo pareja con Eduardo Rudi, dirigida por Armando Discepolo en la radio. Y bueno, iba a dirigir a Dora Ferreiro, protagonizando nada menos que la Arialda. Y bien, sí, tuve mucho miedo. Los ensayos de la Arialda fueron contra el tiempo y una lucha tremenda por darle toda la autenticidad que esa obra tan cruda necesitaba, pero sin llegar a límites escabrosos. Y bueno, la Arialda se estrenó y tuvo las críticas. Yo he hablado de eso en otros momentos. Críticas superlativas. Fue considerada a fin de año el mejor espectáculo del año, en un año que se habían estrenado en Buenos Aires obras importantes como Viet Rock de Megan Terry. La Arialda fue un desafío, en donde logré, por ejemplo, que la crítica de La Nación me equiparase a Visconti. Esta obra que fracasó en Italia en manos de Luchino Visconti llega a no sé qué decían de mí, caramba. Pero yo había buscado una forma de sublimar lo sucio que tiene el texto y los sucesos de la Arialda. La música de fondo era el adagio, puse el adagio de la séptima sinfonía de Anton Bruckner. Y había una escena en la Arialda, la más difícil. Eros se encontraba en una zona como el Hidroscalo de Milán en el final de Rocco, con ese adolescente del cual se terminaba enamorando. Y es una escena que está sugerida en el texto de la Arialda, no tiene un texto, es una escena que yo le di un tratamiento con una luz cenital que venía de atrás, azulada. Eros se tendía sobre una rampa, se acostaba como si fuera el pasto de un campo, y el muchacho se arrodillaba al lado y le empezaba a desabrochar la blusa, y cuando su mano bajaba hacia el bajo vientre de Eros, ese cenital se apagaba. Esa escena tocaba lo riesgoso. Para esa época, además, 1968, en que todo tema sobre homosexualidad estaba realmente ocultado, sepultado en el silencio. Y bueno, sí, logré que la Arialda triunfase en Buenos Aires, pero fue realmente una de las obras a las que más miedo le tuve. La segunda obra de la que quiero hablar, que es Magia Roja de Michel de Gelderod. Bueno, Michel de Gelderod, un autor belga que había creado un teatro también de máscaras siniestras, un teatro muy basado en el medioevo flamenco, un poco como aquel cine de Ingmar Bergman, La Fuente de la Doncella o El Séptimo Sello. Los carros de brujas que bajaban por las calles con los muertos de la peste, la historia de un avaro que vive en un caserón
construido sobre un cementerio, casado con una mujer bellísima a la cual no ha desflorado. Guardas ahí un tesoro, le dice, y ella le contesta, las arañas lo velan. Y a ese caserón, con ese avaro siniestro, viejo, y esa mujer bella, su esposa, solitaria, ávida de sexo y de vida, llega un caballero andante que promete construir la piedra filosofal, y un vagabundo y un cura libidinoso, y todos terminan en una orgía infernal. Terrible obra, Magia Roja. Pero esa fue una elección mía. Me animé, quise animarme a poner en escena Magia Roja de Michel de Gelderot. Y en este caso, yo estoy muy orgulloso de esa apuesta mía de Magia Roja, donde jugábamos con una cruz de madera, enorme cruz, un poco la usábamos como arma. La religión estaba en el medio de toda la obra, el ataque a la religión, a sus contradicciones, y a veces veo las imágenes o recuerdo Magia Roja y realmente no me arrepiento de haberla llevado a escena con el rigor con que la llevé. Pero en el caso de Magia Roja no sucedió lo de la Arialda. Las críticas fueron pésimas, atrozmente malas. El título de una de las críticas era ¿cuál? El vómito negrísimo, aludiendo a las pestes del medioevo, pero a lo que era ese espectáculo. Y duró muy poco tiempo en cartel. Los pocos espectadores que venían salían aterrados, no se animaban ni a aplaudir. Era una ceremonia infernal. Pero realmente me dio mucho miedo. Fue un desafío a mis 28 años impresionante. Y sigo sosteniendo que valió la pena hoy, en 2021, haber hecho Magia Roja de Michel de Gelderot. La tercera obra a la que le tuve mucho miedo, y más que miedo, mucho respeto, fue El profanador de Thierry Molnier. El profanador trata del tema de la lucha entre güelfos y gibelinos y el levantamiento de Federico de Hohenstaufen contra el poder papal. Es una obra solemne, con un texto realmente que es una catedral gótica, un texto hermosísimo, una verba, unas frases. Pero claro, es una obra muy problemática. El título de la Nación fue Planteo profundo del problema de la fe. Es el apóstata, el que niega a Dios, a la religión. Y la mujer que se cree santa, Benvenuta, que se termina entregando a él en una escena, esa escena del orgasmo de Benvenuta, una escena en la que no hay sexo concreto, pero hay un sexo que se da en las intenciones. Bueno, fue puesta en escena en un marco de decorados y vestuario, todo en negro. Y El profanador sí triunfó. El profanador tuvo críticas impresionantes. En la misma semana salieron, que eran los diarios que daban la tónica para el público que quería ver teatro: La Prensa, La Nación y Clarín. Clarín había titulado Conflicto entre la santidad y la carne. Y La Prensa tenía un título: Espectáculo de alta calidad en el Teatro 35. Realmente recuerdo esas tres obras
que eran para asustar a cualquier director. El Profanador la puse en escena en 1969, cuando yo tenía 29 años. Las tres, La Arialda, Magia Roja y El Profanador, eran estrenos para Buenos Aires. O sea, yo era un director joven que buscaba aportarle a Buenos Aires, a mi ciudad, la ciudad donde había nacido, un teatro que despertase intenciones, búsquedas, nuevas propuestas, pero al mismo tiempo un teatro que fuese artístico, que no fuese sucio de imágenes, un teatro que aunase la belleza y la crueldad, el fervor y la negrura, y siempre una búsqueda de algo superador, saliendo de lo tenebroso, saliendo de la profundidad de las cosas negras, llegar a una luz, a una claridad. En fin, estoy hablando del teatro que hice en estos videos y quise hablar de las obras que me dieron mucho miedo llegar a ponerlas en escena y que son hoy, a tantos años, un recuerdo que me ayuda a seguir pensando que para los jóvenes a los cuales fundamentalmente les estoy hablando, siempre vale la pena correr riesgos. Riesgos, ¿cómo lo digo? Riesgos que sean a la vez respetuosos. No agarrar los textos y hacer cualquier cosa. Llegar a concebir, porque como lo mostré al comienzo, hay una partitura musical que da las notas, pero no dice cómo el director va a llegar a la interpretación de esa partitura musical. Y hay un texto dramático, que puede ser en este caso que mostré Hamlet, que da el texto, da los parlamentos de los actores, pero no dice cómo ese Hamlet va a llegar a corporizarse en escena. Y bueno, lo importante es eso, animarse, pero con respeto, con rigor, no haciendo cualquier cosa. Jóvenes amigos míos, jóvenes de hoy, no hagan cualquier cosa con los textos, sean clásicos o modernos, no los manoseen, no los ensucien. Lleguen a amarlos a partir del respeto. Perdónenme si me quiero convertir en maestro. No, no soy maestro. Soy simplemente un viejo hombre de teatro que recuerda con cierta añoranza aquellas épocas en que valía la pena ser joven, porque como decía el lema de Nuevo Teatro, cuando se es joven, se debe ser joven hasta el final.